He aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, al que escogí con gusto. He puesto mi espíritu sobre él y hará que la justicia llegue a las naciones. Palabra de Dios. Con su mano derecha, por favor. Amado Padre, te pedimos, Señor, que como dice tu palabra, esa unción esté de la cabeza a los pies. Que toda palabra que salga de su boca llegue a nuestros corazones, a nuestra mente, y que haya un cambio en cada uno de nosotros. Que estas parejas reflejen tu amor, Señor, y que cada una de nosotras sigamos amándonos como el primer día. Bendice, Señor, a tu predicador, a tu siervo, que todo aquello que trae para nosotros sea de esa bendición y que dé fruto abundante. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias. Buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Felices Pascuas de Resurrección. Gracias. En el Evangelio según San Lucas, cuando la Biblia habla acerca de los discípulos de Maús, ahora que durante este tiempo estamos reflexionando en las apariciones de Jesús resucitado, la de los discípulos de Maús tiene una enseñanza muy amplia, pero no vamos a reflexionar sobre eso esta noche, sino solamente lo que dice el versículo 25. San Lucas 24, 25. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Palabra del Señor. No sé qué traducción de la Biblia tengan ustedes, pero ¿cómo dice ese inicio del versículo 25? Necios y torpes de corazón. Necios, ¿verdad? Torpes de corazón. Faltos de comprensión. Faltos de comprensión. ¿Qué más? Que duros de entendimiento. Duros de entendimiento. ¿Cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿Cómo les cuesta? Mire, si nosotros nos quedáramos solo con esas primeras palabras, a usted nunca le han dicho así, es que usted no entiende. Es lento, no comprende. Los discípulos de Maús, bueno, eran discípulos, no estamos hablando de muchedumbre. Se supone que caminaron 3 años con Jesús. Si uno lee los evangelios, 3 veces aparece el anuncio de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Y por eso cuando Jesús habla con ellos les dice: no han entendido ustedes. Lentos de corazón para creer lo que dijeron los profetas. Y la realidad es
que no solo los discípulos de Maús, sino los apóstoles, empezaron a comprender todo a raíz de la resurrección. Es más, fíjense que los evangelios fueron escritos al revés, podríamos decir. Lo primero que se escribió de los evangelios fue la resurrección. Porque discípulos tristes, mujeres llorando, confusión, miedo, y entonces el primer anuncio era decir: está vivo, ha resucitado. Y ese fue el primer anuncio, lo primero. Después lo que se escribió fue la pasión. La película de Mel Gibson, ¿se recuerdan? Mel Gibson describe exactamente la pasión. Arranca en Getsemaní y termina en la cruz. Un pincelazo da nada más a la resurrección, porque el objetivo era ese, presentar la pasión. Eso fue lo segundo. Lo tercero que se escribió fue la vida pública de Jesús. Y lo último en escribirse fue el relato del nacimiento. Si ustedes hubieran escrito los evangelios, ¿cómo los hubieran escrito? Por eso el anuncio de la resurrección, haga de cuenta que cuando Jesús resucita, es que comprenden todo lo que Jesús les había enseñado en 3 años atrás. Y lo fabuloso entonces es cuando uno logra entender. Pregunto, ¿era necesario que Jesús padeciera, muriera en la cruz? Sí. Si Jesús no padece, muere y resucita, no sería nuestra fe. no es salvación. Estaríamos perdidos. La muerte sería el final. Era necesario que José, el hijo de Jacob, sus hermanos lo vendieran como esclavo y luego estuviera preso 13 años, esclavo y preso. Si eso no ocurre, ¿qué hubiera pasado? No se salva el pueblo de Israel. Hubiera habido mucha muerte. ¿Se recuerda lo de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas? 7 años de bonanza y 7 años de escasez. Entonces, miren, era necesario que Jesús padeciera. Estamos bien ahí. Era necesario que José pasara por lo que tenía que pasar. ¿Amén? ¿Comprendido? Sí. Hasta ahí vamos bien. Y ya comprendió que también era necesario que usted pasara por situaciones difíciles. Que hasta ahí vamos bien. De algunas situaciones difíciles que ya hemos pasado, de algunas ya nosotros podemos decir: ya entendí por qué pasó. Otras apenas las estamos discerniendo. Y otras, hasta que esté en la eternidad, las va a entender. Esa enfermedad da 1 en 1.000.000 de personas y de repente usted fue la afortunada. De pronto nos llega una crisis económica como le pasó a Job, que lo perdió todo de la noche a la mañana. Familia, esposa, salud. Y lo primero que uno va a decir en ese momento, ¿qué es? ¿Y por qué a mí? Hay que entender lo que decían las abuelitas: no hay mal que por bien no venga. Y nosotros que ya estamos en el camino del Señor,
tenemos que comprender y meternos en la cabeza que todo es para bien. Aunque de momento no comprenda las cosas. Amén. Bueno, ese era el saludo nada más de resurrección. Pero que quise empezar hablando de esto porque a veces uno hay cosas que no entiende. ¿Usted ya entendió a su esposo? ¿Ya entendió a su esposo? A ver, ahora a nivel de pareja, de pronto no le han dicho a usted así, es que usted no entiende. Y lo estamos diciendo así como bonito, porque ya vio que las traducciones de la Biblia decían otras palabras. ¿Qué decir? Lento. Insensato, lento, testarudo, necio. Falso de confianza. ¿Cómo les cuesta entender? Híjole, está serio. Y no hay nada más difícil que la comunicación humana. Mire, con toda la psiquiatría, psicología, la ciencia, la medicina, y todavía no logramos entender al ser humano. Bueno, si todavía no nos hemos logrado entender nosotros, imagínense entender a la persona que vive a nuestro lado. Y entonces un desafío que tenemos por delante es tratar de entender. Bueno, si piensan seguir juntos. ¿Ya? ¿Sí piensan seguir juntos? Sí, amén. ¿Sí? ¿Quién dijo miedo? Pues sí, ¿verdad? Porque si no, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Entonces, en este contexto, fíjese que hay un milagro que a mí me ha llamado mucho la atención. Está en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, versículo 31. 7:31. Se marchó a la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentan un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él. Él, apartándose de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantó los ojos al cielo y dio un gemido y le dijo: Éfata, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran, pero cuando más se los prohibía, tanto más ellos lo publicaban. Palabra del Señor. Este texto a mí me llamó la atención a raíz de una carta pastoral que escribió el cardenal Carlos María Martini. Fue obispo de Milán. En su época fue candidato a papa. ¿Ya? Ahorita es obispo emérito. Es un biblista que me encanta leer los libros de él. Ahí, en alguna oportunidad, si pueden leerlo, vale la pena. Carlos María Martini, obispo de Milán. Pues una de las cartas que escribe él para la diócesis le puso como título Éfata. ¿Qué quiere decir esa palabra? Ábrete. Ábrete.
para hablar, para desarrollar el tema de la comunicación humana. Increíble. Se supone que se han mejorado los medios de comunicación de una manera increíble. ¿Ya? Pero ¿realmente hemos mejorado la comunicación? No, no. Fíjense que eso lo han escuchado ustedes en alguna oportunidad de los celulares. Dice, los celulares han acercado a los que estaban lejos, pero han alejado a los que estaban cerca. Yo me recuerdo las primeras veces que iba a Estados Unidos para comunicarme para acá. Era de andar buscando. Eran populares unas tarjetas que había que marcar un montón de números y eso era lo más barato para llamar para acá. ¿Ya? Porque las llamaditas por el teléfono salían carísimas. No, ahora no. WhatsApp, ¿ya? Videollamada. Y fíjense lo que nos ha sucedido. Ahora lo vemos con nuestros hijos. Sobre todo si ustedes tienen hijos que están en la etapa de noviazgo. Mire, en nuestra época uno se daba cuenta cuando los muchachos o las muchachas tenían novio. ¿Cómo? Por teléfono. ¿Se recuerdan que hasta aquellos teléfonos de disco tenían un candadito? Porque salían las cuentas del teléfono. Ahora no, gracias a Dios. ¿Ya? Llamadas sin límite. Y usted mira a los jóvenes. De repente el muchacho llega en la mañana a la casa, desayuna, almuerza, cena, y si no le dicen que se vaya, sigue adelante. Pero lo bonito de las parejas ahora es que ya cuando sale, todavía le dicen, ahorita que llegue te llamo. Y de veras, al rato ya está la llamada. Mire, estuvieron hablando todo el día. Y todavía llegan y a seguir hablando. Ya, cuelgue usted. Y fíjese, los papás, ¿qué es lo que dicen? A esta altura. ¿Y qué tanto hablan? Ya se nos olvidó, ¿verdad? Bueno, eso lo hemos vivido de diferentes maneras. Llega el matrimonio, ahora hay todo el tiempo del mundo para hablar. Y de repente a algunos de ustedes les pasó, hoy viniendo acá, estacionando el carro, hasta se asustó. Ah, sí, ahí venís. Miren, no se dijeron una sola palabra en el carro. Ahora que hay todo el tiempo del mundo para hablar, no hablamos. Dos cosas entonces se desprenden de esto. Este hombre dice que tenía dos dificultades. ¿Cuál era? Oír y hablar. La primera, oír. No lo han dicho. Es que usted parece sordo. ¿Se los han dicho? Bueno,
nosotros atendiendo alguna cosita por ahí, el teléfono, un librito aquí, hablándonos, sí, ajá. Y si es la mujer la que está hablando y ustedes están entretenidos con algo, ¿qué les dice? Ay, mire qué santidad la que hay en este lugar. No dicen nada las mujeres. ¡Escúchame! Si te estoy escuchando. Y sigue yoqueando. Y entonces le dice, mírame. ¿Ya? Cuando te esté hablando, mírame. ¿Qué quiere decir eso? Póneme atención. Mire, para principiar le diría esto. Es muy mala educación. Y a ustedes les han pasado en otro ambiente, en otras circunstancias, que usted esté hablándole a alguien y esa otra persona en otra cosa. Sí, lo estoy escuchando, sí. Ajá, va, está bueno. Muy mal, no sé si les ha tocado, pero es muy mala educación. A los que predicamos, ¿sabe qué nos dicen cuando usted esté hablando con la gente? Mírelo a los ojos. Porque un signo de que estoy atendiendo, escuchando, poniéndole atención a las personas es mirarle a los ojos. Por eso que nos dicen, mírame. Eso quiere decir, poneme atención. Y algo que tenemos que pedirle a Dios que nos dé la capacidad es desarrollar la capacidad de escuchar. Y cuando hablamos de escuchar, nos suele suceder que hay tanto ruido que realmente cuesta escuchar. A un hijo cuando habla, a la esposa, al esposo, y a veces hasta decimos, ya sé lo que me vas a decir, ya ni me lo digas. En la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 19, dice, tenedlo presente, hermanos míos queridos, que cada uno sea diligente para escuchar y tardo para hablar, tardo para la ira. Palabra de Dios. ¿Diligente para qué? Para escuchar. Para escuchar. Lentos para hablar, diligentes para escuchar. Mire, cuando he tocado este tema, y que ha sido así como ahora para parejas, lo primero que me vino a la mente es que el que primero se queja de que no lo escuchamos es Dios. No lo escucha. Samuel, no escucha. Mire, si entrevistáramos a la a la gente saliendo de misa, y usted le preguntara cuál fue la primera lectura, el examen de responsabilidad, la segunda lectura y el evangelio, misa el cuerpo presente. Usted mire, que usted esté aquí y que me esté viendo no es garantía que me esté escuchando. Es más, son más seguros los que se duermen
De veras. Porque los que se duermen, ya sabe uno que se durmieron. Pero hay unos que se quedan viendo fijamente, ni parpadean. Ese de hace ratito se desconecta. Está en otro lado. Está pensando en el trabajo, está pensando en lo que tiene que hacer mañana, está en otro mundo. Y por eso, imagínense que es Dios el que nos diga, escucha. Cuando te esté hablando, ponme atención. Porque imagínense que Dios nos dé una palabra y lo que dijo el centurión romano. Una palabra tuya bastará para sanar. Para sanarme, decimos en la misa. Para sanar a mi criado, dice el Evangelio. Pero si esa palabra que dio el Señor no la escuché, pasó de largo. Y algunas veces sabemos que Dios nos está hablando, pero también nos hacemos. El primero que nos pide que lo escuchemos es Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios. Hay gente que no comprende esa parte cuando alguien dice aquí, pues fíjese que el Señor me habló y me dijo. Algunos lo miran así como hasta con desconfianza, ¿eh? Así que Dios le habla. Ya como quien dice, ya se le sobó el disco. Pero Dios habla. Lo que tenemos que aprender es escuchar. De la misma manera que tenemos que aprender a escuchar a toda persona que nos habla. Y miren, PNL es unos libros, un curso de neurolingüística. Son muy populares en determinados círculos. Es aprender a ver qué es lo que la persona está transmitiendo con gestos de sus manos, su expresión, sus ojos, hasta la manera como cruza las piernas. Y eso, imagínense, son cursos que se los dan a vendedores para saber qué es lo que la persona está transmitiendo sin palabras. Dios nos dé la gracia también de llegar a un punto de saber qué es lo que nos están diciendo sin palabras. Cuando Jesús llegó a la casa de Marta y María, de las dos hermanas recibió un reclamo. ¿Cuál fue el reclamo? Y es el mismo reclamo de las dos hermanas. Si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. ¿Y Jesús qué dijo? ¿Y ustedes qué creen? ¿Que uno no tiene nada que hacer o qué? ¿Sabe qué comprendió Jesús? Que detrás del reclamo lo que hay es dolor. El dolor de dos hermanas que han perdido a su hermano. Yo no sé si nos hemos dado cuenta que detrás de un reclamo, detrás del enojo, detrás de ciertas expresiones, hay algo más. A veces nosotros reflejamos mal la angustia. La angustia la expreso con enojo. Mire cómo está la situación ahora en Guatemala. Y un hijo les dice, voy a estar con unos amigos, regreso a las 10. 10:15, 10:30, 11 y no se aparece. Usted le llama por teléfono y no contesta. 11:30, 12, a las 12 va llegando como que sin nada, ya vine. ¿Y usted qué le dice? Qué bueno, hijito lindo. Pase, acuéstese, mi amor. Lo estábamos esperando.
Así le dice. ¿Dónde estabas? No dije que iba a estar con los amigos, ¿ves? ¡No te llamé! Se me descargó el teléfono. O no tengo saldo. Ahora ya se dieron cuenta nosotros que la angustia y la preocupación la estoy reflejando con uno. Entonces, ojalá que cada día nosotros aprendamos a entender más allá de las palabras. Fíjense que yo creo que Dios es así. La Escritura dice que nosotros no sabemos orar como conviene. Y a mí me da risa porque a veces hasta oramos mal. Porque le decimos, Señor Jesús, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Ya le hicieron nietos a Dios. Que mira, a veces los nervios, ¿verdad? Estamos pidiendo la intercesión de la Virgen María y de repente ahí te encargo, Señor. Pero es a eso. Pero ¿sabe qué pienso yo? Como que Dios nos dice, no te preocupes, te entiendo. Dios no se queda en las palabras. Dios mira lo que hay en el corazón. Sí, eso sí. ¿Ya? Dios nos dé la gracia a nosotros de poder llegar al corazón de quienes viven cerca de nosotros y podamos entender el dolor que algunas personas arrastran de toda su vida, entender por qué la amargura o por qué algunas personas son cascarrabias. ¿No tienen por ahí un familiar cascarrabia? La pregunta es, ¿y ya entendió por qué es así? Porque de repente solo nos quedamos en la expresión, pero ¿qué hay detrás? A veces no conocemos una historia de dolor. De pronto las personas que no han tenido, cuando tienen, se vuelven muy aprensivas. Pero eso no lo entiende uno. Yo quiero dejarles esta noche como inquietud. Traten de conocer a las personas. Cuando alguien da testimonio, después que termina de dar su testimonio, ¿sabe qué decimos algunos? Ah, ahora entendí por qué este es así. Porque ya entendí alguna faceta de su vida que lo ha hecho así. Y por eso la invitación es conocer. Recuérdese que cuando hablamos de conocer, para conocer hay que interesarse. Y para conocer e interesarse hay que escuchar. Y ahí es donde entra mucho la comunicación, y como pareja y en la familia es bueno platicar sobre nuestros orígenes. Yo no sé si alguna vez ustedes, si tienen vivos a sus padres, se han puesto a platicar con ellos. Mire, ¿y cómo era yo de niño? O mire cómo fue nuestra infancia. Y fíjense que cuando uno conoce, bueno, lo que hace el médico, a nosotros nos vamos a buscar un tratamiento y el médico ¿qué busca? La historia familiar. Mire, y en la familia nadie ha tenido diabetes. Está conociendo, porque esa historia familiar es parte de lo que hoy es nuestra salud. ¿Conocen ustedes la historia familiar? Porque mire, si usted conoce la historia familiar de su marido, de repente lo va a entender un poquito. Y
si conoce la historia familiar de su mujer, de repente la va a entender. Cierro el pensamiento, que Dios nos dé la gracia de escuchar, pero en ese escuchar ir más allá de las palabras, gestos, expresiones. Fíjense que dicen que con el correr de los años hasta nuestro rostro refleja nuestra historia de vida. Y ustedes pueden ver en un gesto, en una actitud, qué hay detrás de la persona. Bueno, la otra parte de esto, ¿cuál es? Hablar. Una es escuchar, la otra es hablar. Primero, hay momentos en que hay que pedirle a Dios sabiduría cuando guardar silencio. ¿Ya? Hay momentos en los que si uno habla, lo arruina todo. ¿Ya? Sabiduría para saber guardar silencio cuando es oportuno. ¿Ya? Pero a veces el silencio no es bueno también. ¿Y cuando no es bueno? Cuando da lugar a especulación. ¿Ya? Ahora es al revés. ¿A usted nunca le han dicho así? ¡Decía algo! Sí. Decía algo. Y ahora, el silencio da lugar a especulación. ¿Qué quiero decirle con eso? Un muchacho con la mirada perdida en el suelo, se acerca a la mamá: hijo, ¿te pasa algo? No. Media hora y sigue con la mirada perdida en el suelo. Hijo, ¿tenés algo? No. 1 hora, 2 horas, ¿te pasa algo? No. Mire, ya después de 2 horas de verlo sentado con la mirada en el suelo, ¿qué empiezan a pensar los papás? ¿Qué le pasa? Se drogó, ¿sí? Sí. Lo dejó la novia, salió del closet. Ay, Jesús. ¿Qué le pasa? Ahí al fin, llega el punto en el que, ¿qué te pasa, hijo? Es que perdí mi celular. Estaba fácil el asunto, pero como no dice nada. Miren, hay situaciones difíciles que viven los hombres y no hablan. Los hombres no hablan a veces cuando la situación económica está difícil. Los hombres no hablan a veces de diagnósticos médicos, porque no quieren preocupar a la familia. Pero si usted no habla, la señora va a empezar a pensar: ¿no será que anda con otra? Mejor que se muera. El dinero, ¿no será que lo estamos compartiendo por otro lado? Entonces, hay que hablar. Pero cuando nos toque hablar, dice la carta a los Efesios, en el capítulo 4 y versículo 29. No salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a quienes os escuchen. Palabra de Dios. Sencillo el texto, no necesita mucha explicación. Que no salga de vuestra boca palabra que daña, que hiere, que ofende, que lastima, sino aquella que es conveniente para edificar y hacer el bien
a quienes nos escuchan. Mire, lo decimos en el yo pecador, ¿verdad? He pecado mucho de pensamiento, palabra. Mire, dice el Evangelio que Jesús va a pedir cuenta de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. El apóstol Santiago por eso va a decir: varón perfecto es el que ha dominado su lengua. Y hablando, hemos herido, hemos lastimado. Y recuérdese de esto: a golpe dado, una vez lo dijo. No, si no quería decir eso, lo que pasa es que me entendiste. Piense bien lo que va a decir antes de decirlo, para no quedarse pensando después en lo que ya dijo. Sí. ¿Ya? Mire, el libro de los Proverbios está cargado de muchos consejos en esto de lo que estamos hablando ahorita. Proverbios 10:19 dice: el que mucho habla, mucho hierra. Quien modera sus labios es sabio. O sea, mire, el que mucho habla, mucho se equivoca. ¿Ya? Quien modera sus labios es sabio. Proverbios 15:1. La respuesta amable aplaca la ira. La palabra hiriente enciende la cólera. La lengua del sabio favorece el saber. La boca del necio difunde necedad. Palabra de Dios. Mire, la respuesta amable aplaca la ira. Los hombres, ustedes van de su trabajo a la casa, y cuando llegan a la casa, la señora está enojadísima, peleando, gritando. Sí, que mira, buenas noches. Ya que noches ni que nada. Mira que nos llamaron del colegio, que tus hijos, mira que vino la factura que hay que pagar. Y en medio de eso, el hombre ¿cómo responde? Me imagino que ustedes dicen: ¿cómo no, mi amor? Usted solo dígame en qué quiere que la ayude y ya. Así son los hombres de Manuel, ¿no? Sí, sí, así es. Cabal. Mire, para que haya pleitos se necesitan de dos. Una palabra, ¿cómo dice aquí el texto? Una respuesta amable. Otra traducción dice: una palabra dulce calma el enojo. ¿Ya? Esto que estoy hablando se aplica a todas las relaciones. Mire, en la calle, en el trabajo, manejando. Pero si nosotros respondemos al mismo nivel, igual el hombre llega peleando a la casa, reclamando: sí, que mira que la energía eléctrica, como que ustedes no la pagan, y solo dinero, y que aquí, peleando, ¿verdad? La esposa, ¿qué le dice? Permítame, mi amor, voy a apuntar lo que usted está diciendo, porque vamos a tratar de mejorar en esta casa. Mire, si nosotros damos una respuesta así, ahí se acabó el pleito. Ahí se acabó. ¿Ya? Creo que aquí una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor es templanza.
dominio propio. Mire, porque por una discusión o en un momento de enojo, el carro se convierte en un árbol. Porque en un momento de enojo le echo el carro encima a alguien. En un momento de enojo, pues me voy a la casa. Y como la señora también está enojada, ¡lárgate! Eso estaba esperando. ¿Ya? El problema viene después, ya con sus maletitas afuera, ¿no? ¿Y ahora para dónde me voy? Y la señora allá adentro, ¿qué? Se fue de adentro. Y después es más grande el orgullo que pedir perdón. Pero se dan cuenta, y ya lo hemos vivido, yo estoy seguro, a mí me ha pasado, que en un momento de enojo uno dice cosas de las que después se arrepiente. Y ojalá que tengamos la valentía para pedir perdón. Pero para no llegar a eso, Dios nos dé la gracia de hacer lo que dice aquí. Que no salga de nuestra boca. Y miren, esto que estoy hablando es conversión. Conversión. Cambiar nuestra manera de hablar. Si hemos dicho groserías, espero que ya no le digamos. A mí me da risa porque algunos lugares a los que voy a predicar me dicen, háblele fuerte, hermano, háblele fuerte. ¿Para usted qué significa hablarle fuerte? Miéntele la madre, porque si no, esto no aprende. Y le digo yo, fíjese que yo no vengo de esa escuela. Nosotros en la escuela que tenemos decimos que yo no tengo necesidad de insultar a alguien para decirle lo que tengo que decir. Ni necesito gritar, ni necesito decir groserías. Y ahí entra un abanico, ¿verdad? Hay personas que no dicen groserías, pero tienen ¿qué? ¿Cómo podríamos decirle? Habilidad. Una audacia para herir, sarcasmo, ironía. ¿Ya? Sí, mi amor, ¿para qué vamos a seguir hablando? Yo ya sé que llegaste tarde a la repartición de cerebro. Tranquila, no te preocupes. Muy bien. No le dijo ninguna grosería. El sarcasmo. Y fíjense cómo somos, ¿verdad? Cómo el mal, el pecado, nos lleva a ser irónicos. ¿Ya? Y sabe que duele mucho a cualquier persona: la burla. La burla. Y más que usted se burle en un momento de enojo. No se burlen de sus hijos. Usted no sabe lo que eso provoca en ellos. No se burle de los abuelos. El dolor que eso también provoca. Fíjense que en algunas comunidades donde yo he participado, hasta les decimos, no se burlen de los momentos de espiritualidad en una comunidad, porque eso va a coartar al que le toque orar o dirigir o hacer una oración. ¿Ya? Y más se han dado cuenta que nosotros tenemos la mala práctica de que vaya, nos reímos, estuvo bien, pero se vuelve caballito de batalla cada vez que nos juntamos. Ah, sí, te acordás de lo que hizo la vez pasada.
y volvemos a darle con lo mismo. La burla es una falta de respeto a la persona. Una de las cosas que Dios hizo fue venir a restablecer nuestra dignidad como seres humanos. Estoy seguro que alguna burla que nos hicieron en nuestra niñez pudo habernos afectado. Y imagínense si nos burlamos nosotros, ¿verdad? Como pareja, como matrimonio. Estas son cosas en las que tenemos que pedirle a Dios que nos dé la gracia de cambiar. Por eso les decía, esto es conversión, cambiar nuestra manera de hablar. Y miren, ¿qué dicen ustedes? ¿Se puede o no se puede? Sí. Sí, se puede. Ya. Es un proceso. Pero si usted ha sido de las personas que dice malas palabras, empiece. Empiece. Y como le decía hace un momento, para comunicarnos, nos podemos comunicar bien. ¿Qué tenemos que pedirle al Señor esta noche? Un milagro. Éfata. Abre mi oído, Señor, para que te escuche, para que escuche a quienes están a mi alrededor, para que pueda entenderlos, para que pueda comprenderlos. Miren, esto que les he dicho esta noche nos va a ayudar a no juzgar. Porque cuando uno comprende el por qué las personas son como son, uno deja de juzgar. Entonces Dios nos dé esa capacidad de escuchar y ver qué es lo que sucede en la persona, conocer su historia e interesarse. Y la otra parte en la que hemos hablado esta noche es hablar. Saber cuándo hablar. Fíjense que un consejo que he dado muchas veces yo cuando alguien en distintos momentos me pide un consejo, le digo, pídale usted sabiduría al Señor. Palabra oportuna en el momento oportuno. No hay nada peor que una palabra fuera de momento. Y nada peor de que cuando era el momento no habló y se pasó. Palabra oportuna, momento oportuno. Ustedes necesitan hablar de algo como pareja o con un hijo, o con padres o con alguien. Señor, dame palabra oportuna y momento oportuno. Uno se va dando cuenta cuando no es momento. Las mamás saben eso. Cuando la hija va directamente a pedirle al papá permiso para una fiesta, hasta la detiene. Espérese. Todavía no. Primero hay que ablandarlo. Ay, que mire, que aquí está su comida favorita, mire mi amor, y que aquí, que ya que está blandito, hasta le hace seña a la mamá, ¿verdad? Hay que esperar el momento oportuno. ¿Ya? El que madruga, Dios lo ayuda. Y no por mucho madrugar amanece más temprano. ¿Ya? Eso quiere decir, no coma ansias, no se anticipe cuando no era el momento. Pero tampoco deje que pase el tiempo creyendo que el tiempo lo va a solucionar todo. Y miren los hombres, si su esposa le dice un día, mira, quiero hablar contigo, persines, vaya ante el Santísimo antes todavía si puede. ¿Qué sucede? No quiero extenderme más, queda un capítulo pendiente más sobre esto, que hay que hablar más sobre el diálogo, cómo hacer un diálogo, cómo discutir, pero por tiempo yo me voy a tener aquí. A veces no prestamos atención a esto que hemos hablado esta noche. Revise usted cómo está su comunicación en el trabajo. Fíjese que me llamaba la atención los militares.
Los militares cuando dan una orden, ya póngale que diga, usted va al campamento norte y me trae el jeep verde que está en la bodega. El soldado sabe qué tiene que decir. ¿Cómo no? Voy a ir al campamento norte que está en la bodega. O sea, tiene que repetir exactamente la orden. ¿Por qué hacen eso? Que se comprendió bien. Imagínense una orden mal entendida en el frente de batalla. Y termino diciéndoles, ¿y usted ya comprendió bien lo que le dijeron? A veces a eso se le llama reformular. Mira, quiero ver si te estoy entendiendo bien. Lo que me has dicho es esto, esto y esto. Eso se llama reformular. Para ver si he comprendido bien lo que me están diciendo. Dios nos dé la gracia de mejorar nuestra comunicación. Es un arte. De veras es un arte poder comunicarse, hablar, escuchar. Y lo último, pónganse de pie por favor un momentito. Lo último se los digo ya estando de pie. ¿Sabe también quién es el que se queja de que no le hablamos? Dios. Así como les dije que Dios mismo nos puede decir es que no me escuchas, también Dios me puede decir no me hablas. Y usted va a encontrar en la Biblia cuánta exhortación hay a la oración. Clama a mí y yo te responderé. Pida, porque el que pide, recibe. Pero puede pasarnos que estuvimos en todo el momento de oración, en toda la asamblea. Se estaba muriendo un hombre, un infarto. La persona que le llega a atender le dice, diga pío. Pío, sí, diga pío. ¿Y eso le ayuda en algo? Pues sí, para que cuando se muera no digan ni pío, digo. Mire, hay algunos que vienen a las reuniones de oración y ni pío, dijeron. Hable con Dios. Los hombres, que nos cuesta expresar muchas veces lo que llevamos dentro. Hable con Dios. Si nos da pena hacerlo en una asamblea, vaya ante el Santísimo. Pero saque lo que lleve dentro. Hable con Dios, las mujeres de la misma manera. La eficacia y el poder que hay en la oración. Hasta ahora nada han recibido porque nada han pedido en mi nombre. Hable con Dios. Moisés hablaba con Dios cara a cara, como habla un hombre con el mejor de sus amigos. Es increíble que uno le cuente un montón de la vida de uno a los amigos o a las amigas y que no se lo haya compartido a Dios todavía. Y cuando hable con Dios, preséntese tal y como es. De todos modos, recuérdese lo que Pedro dijo: Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. ¿Qué quiere decir eso? ¿A usted le da pena decirle a Dios si Dios ya lo sabe? Ábrele su corazón, haga su propia oración siempre. No se trata de hacer una oración rebuscada, ¿oyeron? No la traigan escrita. Oh, sempiterno Padre omnipotente. Esa es poesía. Háblele con lo que hay en su corazón. Ya no puedo más. Sálvame, rescátame, toca mi corazón.
No pases, la oración de los discípulos de Maús, no pases de largo, quédate con nosotros. Que no termine esta asamblea sin que usted le diga también una palabra al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos darte las gracias, Señor, por esta noche, por esta comunidad, porque este es un lugar, Señor, donde aprendemos a orar, a hablar de ti. Y es un lugar donde también hemos aprendido a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra. Señor, yo no quiero pasar toda la vida como los discípulos de Maús, sin entender cuánta enseñanza, cuánta lectura bíblica. Aquellos discípulos tanto tiempo y no habían comprendido. Señor, abre mis ojos a través de la fracción del pan, haz que mi corazón arda cuando tú nos explicas las Escrituras. Danos la gracia de entender lo que quieres decirnos. Y esta noche, Señor, nuestra oración es sencilla. Danos la capacidad de poder escuchar. En primer lugar, escucharte a ti. Dame la capacidad de poder ver más allá de las palabras y entender lo que está pasando en la vida de la otra persona. Dame la gracia, Señor, sobre todo con mis seres queridos, de poder captar qué es lo que me están tratando de decir. Danos un corazón atento, Señor. Danos esa sabiduría, ese discernimiento para entender qué hay detrás de las palabras. Danos la gracia, Señor, de poder comprender sobre todo a las personas que tengo a mi alrededor. Dame la gracia de interesarme, de atender, de poner atención, de mirar. Danos la gracia, Señor, en nuestra palabra amable, calma el enojo. Una palabra sabia, Señor. Palabras que edifiquen, que construyan, que sean de bendición para quienes nos escuchan. Y no importa, Señor, si nos han escuchado y conocen nuestra manera de hablar desde hace años. Danos la gracia de sorprender a quienes nos han escuchado hablando de una manera diferente. Y Padre, dame la gracia de poderte escuchar a ti y danos la gracia de poderte hablar, orar y presentarnos delante de ti día tras día, cara a cara, como quien habla con el mejor de sus amigos. Haz que pueda desahogarme en tu presencia, que pueda expresarte lo que hay en mi corazón, que pueda decirte lo mucho que te amo, que pueda decir lo mucho que amo a mis seres queridos. Dame la gracia, Señor, de hablar de una manera diferente. Bendito sea, Señor. Gracias por esta noche. Tú sabes cuáles son los anhelos que hay en nuestro corazón. Tú sabes cuál es la preocupación y la petición más urgente que tenemos. Atiende nuestra súplica. Escucha nuestra oración y bendícenos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. En el poder y la fuerza del Espíritu Santo y por la amorosa intercesión de la Virgen María. A ti, Padre, que vives y reinas ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.